Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo, seres amados en el Padre Creador, en el Hijo Jesucristo Salvador y en el Espíritu Santo Santificador. Amén. Hoy 21 de octubre del año 2022, de plácemes, conmemorando en nuestra hermana santa Laura Montoya Upegui, que habiendo nacido en este municipio de Jericó y terminando su peregrinar en esta tierra, en el municipio de Medellín, de estas tierras de Antioquia, pero que fundadora de las Lauritas, las hermanas también, que en algún momento congregaba la orden de los Carmelitas Descalzos con Fray Elías, según testimonio de nuestro hermano Fray Alejandro Tobón, de esta misma orden de los Carmelitas Descalzos, en su presentación de la homilía del día de hoy, y que hace alocución de la historia en la voz autorizada de nuestra hermana Laura, de su peregrinar, pasando por mucho sufrimiento, ofrecido a Dios como prueba de amor, de ese enamoramiento místico, de que tanto se ha hablado allí, entre Dios y la criatura. Ella que entrega en castidad, en obediencia y en humildad su vida por nuestros hermanos originarios, los indígenas, por nuestros hermanos afrodescendientes, llamados negros, y por nuestros hermanos en situación de calle, llamados desechables. Son los nombres que dan nuestras sociedades de manera discriminatoria, indolente, por quien doblan las campanas, por ti, por mí, por todos, por nuestra hermana Santa Laura, que nos acoja en esta meditación también, para que estas palabras lleven a una santificación y a una evangelización acorde a los principios, las virtudes y los valores que, concedidos en gracia de Dios para ella y la comunidad de las Lauritas y todas las comunidades misioneras en el mundo, se haga un trabajo digno de investigación de estos estilos de vida, de estas formas de relacionamiento con la naturaleza y de los verdaderos aportes a la creación muy distintos a los que ha venido haciendo la sociedad occidental, occidentalizada, y esta sociedad materializada, cada vez más deshumanizada, más desnaturalizada y más desvinculada de Dios, en el paganismo, en el egoísmo y en el estupidismo, amorosamente lo digo. Por eso el anacronismo, el antagonismo y el analfabetismo ambiental, planetario y cósmico, que inaudito después del siglo XXI no hayamos aprendido elementales enseñanzas que hoy en el Evangelio de San Mateo, en oración al Padre, nuestro Señor Jesús dando gracias porque le ha legado la sabiduría de Dios, el conocimiento del mundo y el conocimiento de la naturaleza para vivir bien, que es la sabiduría, para tener buenas relaciones humanas,
que es el conocimiento desde el corazón. Y para vivir en armonía con la naturaleza, que es el bien vivir como expresión de un saber en alma, mente y cuerpo, que somos criaturas de Dios, hechuras de su mano, llamados a hacer una transformación en sí mismo. Y eso lo sabe el más humilde indígena, el más humilde campesino y el más humilde citadino, que ha sido el más desfavorecido, el más vulnerable, el más frágil ante las sociedades que han usurpado del planeta sus denominados recursos naturales, sus denominados bienes y servicios, su denominado medio, dejando incompleto el mundo, sabiendo que un medio y un medio no son tres medios en matemática, es el medio natural, es el medio humano y es el medio cultural, como Occidente lo ha querido representar, pero en teoría. En la práctica no lo asume porque son vinculantes esas tres dimensiones. Natural, natural humana, porque sigue siendo natural, y natural humana hecha con conciencia ambiental, con conexión planetaria y con una transformación plena del ser, que es esa naturaleza cultural, que no escapa a la prefiguración que el ser sensato hace con solo vivir día a día, conectando con Dios para hacer su voluntad. Y en nuestro caso, conociendo de Cristo, de su pasión, muerte y resurrección, su camino, verdad y vida, su testimonio y lo que ha legado por más de 2020 años, que es nuestra referencia. Y de ahí que el Espíritu Santo guía en sus almas porque es gente buena y hoy testimonio de ello. Seres conocidos como salvajes, cuando los salvajes son otros. En el caso de los indígenas, esencialmente. Y seres conocidos como ignorantes. En el caso de los campesinos, esencialmente cuando son los más inteligentes. Y estos que habitan las calles, dizque los más pobres, cuando son los más ricos en saber vivir bien en la precariedad, en la humildad y en la dignidad humana. PhD, pobres hombres diferentes, pero no ellos. Decía un hermano nuestro, economista, agrícola, de esta Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, PhD, pobres hombres diferentes, porque creemos que con conseguir títulos, con conseguir estatus, con conseguir roles para servirle al enemigo, al opositor, al adversario, al mentiroso, que niega de Dios, que reniega de Dios y atenta contra Dios, tiene revuelta esta sociedad planetaria, consumida en la iniquidad, en la inocuidad de lo que se hace y en la inutilidad de la vida desperdiciada, en los talentos naturales, en las gracias divinas que ha concedido el Creador.
y en las verdaderas virtudes, que se han desestimado, se han subvalorado y se han explotado. La estética, la poética, la ética, la profética, la biopolítica en el bien sentido, poder, sentir, pensar y actuar a partir del amor, amornización. Es lo único que se necesita, lo dice en el Evangelio de San Mateo nuestro Señor en la oración. Esta gente humilde, esta gente sencilla, esta gente, entre comillas, pobre, es la que teje amorosamente vidas a plenitud, solo por saber vivir bien a la manera de Dios. Entre tanto, en el Evangelio de San Lucas, hipócritas, porque saben leer los fenómenos de la naturaleza, el cambio climático, las pandemias hoy en día. Nuestro Señor en su momento lo diría para las condiciones del clima en ese entonces, porque ven que va a venir el viento, entonces el verano. Y porque ven cargar las nubes va a llover, no, pues qué descubrimiento. Y tanta ciencia, tanta tecnología y tanto desarrollo para llenar el mundo de abrumadoras tecnologías, de abrumadoras infraestructuras, de abrumadoras formas de un llamado desarrollo, progreso, crecimiento, que lo que hacen es cargar el planeta, cargar la creación, cargar la obra de Dios, pero esencialmente la obra humana, que es el llamado a continuar, a expandir, a transformar la creación. Y todo eso se ha subutilizado, menospreciado, subvalorado por la arrogancia humana, por la soberbia, por el egoísmo, que no deja ver, ciegos, sordos, mudos, desconectados del silencio, de la soledad y de la vaciedad del interior, que es la que comunica realmente con la divinidad y que hace llevadero el yugo, llevadera la carga, llevadera la vida, como lo dice nuestro Señor Jesús en el Evangelio de San Mateo también. Así como reconocen los humildes, invita a cargar desde allí la vida, que unos hacen insoportables para sí mismos y adrede insoportables para otros, con leyes, con normas, con decretos, con sentencias, con requerimientos que no necesita la creación, que en ningún momento están escritos en las leyes universales, ni han sido decretadas por el Dios que ha sido, que es y que será, omnisciente, omnipresente y omnipotente, siendo nosotros todo lo contrario. Quizá presentes en un solo lugar, pero ausentes en el mundo entero. Quizá pudientes en algunos aspectos, pero impotentes para resolver los mismos problemas que hemos creado. Y quizá conocedores de las formas, de los formatos,
de las legalidades, pero desconocedores en lo absoluto de lo más mínimo que se necesita para conectar con la creación. Y todo esto, porque en esa hermenéutica inexistente entre ese ser interior, porque no se hace lectura del ser interior, y menos aún con esa sabiduría, ese conocimiento y ese discernimiento del Espíritu Santo que está ausente y cada vez se renuncia más a Él y se aleja de Él por estar ahogados en el ruido del exterior, en el problema, lo que genera el enemigo, el adversario, el opositor, el mentiroso, el falso maestro, el falso profeta y el falso sacerdote. A ese sí le creen, y a ese sí le caminan, y a ese sí le desarrollan todo para generar crisis, caos y conflictos. Y ahora sí, cuando llegan las pandemias, los cambios climáticos, cuando las cosas se salen de las manos como niños chiquitos, como perritos miedosos, como caballos chiquitos, ahí sí corren a buscar el amo, a buscar la manutención, a buscar el reconocimiento. ¿De qué? ¿Hasta cuándo, seres amados? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Vamos a seguir esclavizando la humanidad. Vamos a seguir ignorando a Dios. Y vamos a seguir abusando de la misericordia, del amor. Y del perdón que nos concede. Perdón entendido como la capacidad de Dios saber Él mismo restaurar en alma, mente y cuerpo ese tejido interno. Restaurar en esa biosfera, en esa noosfera y en esa anemosfera los tejidos dañados de la vida. Y en restaurar las formas de vida malogradas por lo humano, las vidas destruidas por la humanidad. Y los espacios de no vida digna, de vida artificial, que es finita, que es corruptible como todo, lo humano, lo creado por lo humano, y aún lo no humano, porque es parte de un proceso eterno de coevolución del orden natural, del mundo, que solo Dios, en su majestuosidad, que ha sido, que es y que será omnisciente, omnipresente, omnipotente, puede mantener en su orden natural y restablecer el orden cuando el mismo ser humano trata de dañar. Y ninguna fuerza, ni humana, ni del enemigo, ni otra, será capaz de intervenir su obra, porque aún tenemos confianza en la humanidad, en la creación y en la promesa de Dios que se hacía en el profeta Jeremías del pueblo de Sión. Sion, orden natural, Sion, Nueva Jerusalén, destruida por Antigua, por gente que se decía miles de años, 5000 años, muchos años atrás, que sin tener la ciencia
la tecnología, el conocimiento de hoy día, quizá no eran tan salvajes, ni mostraban ser tan ignorantes, y perdone que lo diga amorosamente, ni tan estúpidos como lo hacemos hoy en día, que teniendo información, conocimiento y tecnología, la usamos para beneficio propio, para someter a otros, para explotar al ser humano, al ser no humano, a los otros seres, para explotar la naturaleza, el planeta, y queriendo llegar a Marte, a Venus, pero no a Marte, que es a lo que tenemos que llegar. Y a criticar, a endilgar, a juzgar las estructuras que con sus seres, en lo individual, en sus grupos y en su forma de organización, han sabido leer la naturaleza, la creación. Han sabido leer las necesidades espirituales esencialmente, intelectuales en su orden, y las necesidades naturales, pero consustanciales, connaturales, consircunstanciales a todos los seres vivos, a todos los espíritus, a todos los avatares, en su plenitud, en el todo, y las partes interactuando. Y eso, que pareciera tan complejo, a nivel de conocimientos, a nivel de información, a nivel de prefiguraciones, hasta el más inocente niño, bebé, lo sabe cuando simplemente ama y recibe el amor de un ser que llegó antes que él y sabe que tiene por delante otro ser a quien hay que darle amor. El único lenguaje capaz de conectar con el Creador a través de la creación, creando en sí mismo, es el amor. Amornización. Esa es la ley vinculante de todas las leyes universales, todas las que están escritas allá, en el alma, en la mente, en el cuerpo, en la naturaleza, en el cosmos, en la galaxia, en las comunidades, en las culturas y en los acervos culturales de ellos, de todos nosotros, están escritas en un lenguaje universal que es trinitario, que comunica al Padre Creador, al Cristo Salvador y al Espíritu Santo Santificador. Y seres con votos de pobreza, humildad y dignidad, que es castidad. Han sabido históricamente no solo soportar esas adversidades de las que se había hablado en este espacio-tiempo energético, en gracia del Espíritu Santo que nos ilumina, sino también de soportar las adversidades del enemigo, del opositor, del falso, los llamados problemas, que son oportunidades de negocio para otro, y soportar ello, las externalidades de esos llamados negocios, que sacrifican todas esas vidas, todas esas formas de relacionamiento y esas formas de convivencia espiritual, intelectual y material entre estos seres, poquitos.
por citar, hoy que conmemoramos en nuestra hermana Santa Laura Montoya Upegui, Orden de los Carmelitas Descalzos, y el medioevo, franciscanos, nuestro hermano Francisco de Asís y Benito Abad, nuestros hermanos benedictinos. Seres que han entregado su vida plenamente en amor a Dios. Benditos sean. Y sigan bendiciendo la humanidad. Y nos sigan llenando de bendiciones. Y nos enseñen a ser agradecidos. Además de ser bendecidos, así no lo merezcamos, siendo indignos. Y así no surja de lo humano, porque es gratuidad, es gracia de Dios. No es por méritos, no es por títulos, no es por logos. Al contrario, esos logos lo que causan son egos, juegos del egos, el ego de este, el ego del otro. Y esos son apegos, desasosiegos, por esos estados desordenados del alma, de la mente y del cuerpo, que se reflejan en inseguridades, falsas confianzas. Y por tanto las llamadas inocuidades, iniquidades e inequidades sociales, culturales, planetarias. De ello somos responsables. Y más aún, el que más se le ha dado, más se le exigirá. Ahí decía la palabra, al juez, traten de arreglar las cargas mientras llegan al pretorio, al juzgado, al tribunal, porque severamente habrán de ser castigados. Y el castigo se lo da el mismo ser humano. No es Jesús, no es Dios, no es el Espíritu Santo. Dios creador. Es la misma fuerza del enemigo la que castiga, al mismo que le creemos, porque todos somos pecadores, porque no cumplimos en Shema Israel. Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Escucha, Israel. Ahí lo decía la carta en el libro del profeta Jeremías. Pueblo de Israel, escucha al Señor. Ha dado una nueva oportunidad. Pero cada que llega una tragedia estamos esperando una nueva oportunidad. Pero no son tragedias naturales, ni son fuerza de Dios. Tragedias humanas, hechas por el mismo hombre. Donde, como se dice allí popularmente, pagamos justos por pecadores. Llamémonos justos porque vamos en proceso de santificación. Porque no queremos seguir siendo cómplices o por omisión o por coacción, servirle al enemigo, al adversario, al opositor, al mentiroso, sino a Dios. Y proféticamente lo declaramos e invitamos, congregamos a las misiones para hacerlo en este mismo sentido, en el orden natural, según la creación, como testimonio de vida eterna, en gracia del Creador, para hacer su voluntad. Amén, amén y amén. Sigan siendo bendecidos, se les ama, muy agradecido.